Hola, 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 hola. Un saludo a todos. ¿Cómo están? Hoy voy a hablar acerca de mi examen profesional. Este trabajo fue mi examen profesional en la maestría, una maestría que hice sobre la obra fanoniana y el título de mi tesis es Frantz Fanon, el pensamiento decolonial, una propuesta con plena vigencia. Es un honor hablar contigo. Yo soy profesor de francés, de filosofía y al mismo tiempo eh, soy escritor, soy poeta. Para mí es un honor hablar contigo y espero que te guste ese trabajo. La verdad no nos hará ricos, pero nos hará libres. William Durand. William Durand es un filósofo estadounidense, un americano. Frantz Fanon dice en Piel Negra, Máscaras Blancas, la densidad de la historia no determina ninguno de mis actos. Yo soy mi propio fundamento. Yo introduzco el siglo de mi libertad superando el dato histórico instrumental. La historia es un instrumento para comprender el cómo se vive, para comprender el cómo se vivía antes, para evitar la repetición y mejorar nuestra condición de vida. Es necesario saber esto. Este trabajo nos permite descubrir a través de los escritos decoloniales, especialmente los fanonianos, que la condición de los inferiorizados no está predeterminada y no hay un determinismo fatal. En mi marco teórico son los autores decoloniales la obra de Frantz Fanon y la obra de Frantz Fanon. Esta tesis contesta a la siguiente pregunta: ¿realmente hay seres humanos inferiores y superiores? Objetivos. Esta investigación nos permite analizar la vigencia del pensamiento decolonial de Frantz Fanon y las interrogaciones que este pensamiento provoca. Explicitar el por qué el pensamiento europeo banaliza otras formas de pensar. Interpretar el pensamiento de los pensadores decoloniales de América Latina. Desarrollar la importancia del pensamiento decolonial que libera a los no europeos de los conceptos raciales construidos sobre supuestos coloniales. ¿Cuál es la justificación? La obra fanoniana, tal como lo comenta Sarah Salem en un artículo que se llama Revolution y la Fly, Teaching Fanon in a Post-Colonial World, es una tabla de salvación. La crítica fanoniana está vigente porque el problema colonial sigue presente en el trato hacia los indios en México, en Argentina, Colombia, Perú y sobre todo en los migrantes africanos, los afroeuropeos, los afromexicanos y diría también los latinos. Podemos imaginar lo que sufrió la Hannah, la mexicana, que se casó con un miembro de la Casa Real,
racismo, todo este desafío que vivió ahí en Inglaterra. O sea, los blancos, los europeos son racistas hacia los negros, también son racistas a los latinos. Y los latinos a su vez practican un racismo hacia los indios y hacia los africanos. Y se dan cuenta, cuando viajan, se dan cuenta que no eran tan superiores, porque también haya a un racismo hacia ellos. Hay que ser ciego para no ver cómo se banaliza el cuerpo de los indígenas, el cuerpo de los afromexicanos. Es sumamente importante darse cuenta de ello. Hay que ser ciego para no ver cómo se banaliza el cuerpo de los indios y de los afrolatinos. Si la filosofía abarca la totalidad de lo real y no quiere ser, como la ciencia, una realidad sectaria, debe problematizar todo lo real para aportar soluciones como lo han hecho los autores decoloniales. Es decir, que la filosofía piensa lo real. De ahí la frase de Descartes, pienso y luego existo, cogito ergo sum. Hay que pensar nuestra realidad para mejorar nuestra manera de vivir. Hay que cuestionarla sobre todo. ¿Cuál es la síntesis del primer capítulo? En el capítulo 1 abordamos la vigencia del racismo en el quehacer cotidiano y cómo este fenómeno afecta el cuerpo social. Describimos su acontecer y sus efectos colaterales en cada uno de los autores. Asimismo, analizamos cómo esta empresa colonial busca desde la pseudociencia ideológica destruir al colonizado en su totalidad, reduciéndolo al nivel de la nada. Pero como dice Heidegger, la nada nadea, tarde o temprano la nada se va a reventar. Nadea. Por favor, no olvida de suscribirte a este canal, dale me gusta a este video, cómo sientes la investigación, qué te parece, haznos preguntas y en un próximo video intentaremos contestar. En el segundo capítulo se analizó cómo el racismo busca situar al colonizado en determinado lugar. Es decir, mostramos cómo esa definición del ser y del no ser es una definición errónea. En ese capítulo nos adentramos en la falsedad del pensamiento colonial para demostrar que no hay determinismo fatalista y unilateral. Y a continuación, en el capítulo 3, explicamos cómo el pensamiento fanoniano y la decolonialidad aportan sangre nueva, aire fresco que pueden ayudar a los hombres de color a salir del ostracismo colonial a fin de dar bases sólidas a un nuevo humanismo que incluye a todos. Me hace, siento que eso está falló un poquito en internet, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Me escuchan bien? Perfecto, seguimos. El pensamiento decolonial es la pregunta por cómo se vive. Y también es la pregunta por cómo
por qué se vive de tal manera. Frantz Fanon es el intelectual orgánico, es el pensador del en verdad soy lo que se dice. Frantz Fanon nos demuestra que la densidad de la historia, la densidad de la vivencia, no puede determinar nuestra existencia. La densidad del dolor no nos determina. No hay determinismo fatal y unilateral. El pensamiento decolonial de Fanon, ¿quién soy?, es la sentencia socrática que dice así: conócete a ti mismo. El quien conoce se convierte en que se conoce. Heidegger dice que Marx niega la filosofía. Frantz Fanon nos muestra que no es así. Frantz Fanon nos muestra que la cosa cambia. Pues se necesita pensar para transformar. Sin el pensamiento crítico, sin el poder de preguntar, la transformación del alienado en un nuevo ser no es posible. Para cambiar el cómo se vive, hoy se requiere una interpretación o más bien una crítica del cómo se vive. Hay que criticar, hay que pensar, hay que cuestionar el cómo se vive y por qué se vive así. Ahora bien, habrá que decir que la crítica es ya un primer paso, es un medio y no es un fin en sí, ya que es inevitable denunciar la sucia historia. En acción, sustancia vital para cambiar la existencia. El racismo en cuanto sucia historia merece nuestra atención filosófica, porque la filosofía existe, está para pensarlo todo, está para pensar toda la realidad. Por eso la filosofía no puede ser una ciencia ideológica, debe ser una ciencia que acompaña al hombre a cuestionar. La batalla más dura es la batalla contra uno mismo. El qui suis, es decir, el quién soy fanoniano, se convierte en la frase que mejor resume su obra, porque invita a buscar las razones del corazón, las que habla Blaise Pascal para luchar contra el cogito ergo sum. Esa premisa mayor fanoniana se convierte en qué puedo hacer y qué puedo esperar. Fanon convierte a los filósofos sectarios en filósofos universales. La misión del libro Piel Negra, Máscaras Blancas es desenmascarar a los falsos humanismos, es decir, una invitación al hombre blanco o negro, latino, descolonizado, a ser partícipe de la acción que dignifica tanto a uno como al otro. Eso es Fanon. El hombre, el ser humano, la mujer, tiene que ser partícipe de la acción que dignifica tanto al hombre como a la mujer, tanto al hombre negro como al hombre blanco, tanto al latino como al indígena. Eso es fundamental. Frantz Fanon señala que la alienación es de naturaleza casi intelectual, en tanto que concibe la cultura europea como medio de desprenderse de su raza, se coloca en la alienación. Eso es terrible. En América Latina, por ejemplo, en nuestros países, todo el mundo quiere ser europeo. Todo el mundo quiere ser europeo. El hombre quiere ser europeo, la mujer quiere ser europea, porque nuestra alienación es casi intelectual. Es una alienación casi intelectual. Porque no pensamos siendo nosotros mismos. No pensamos siendo nosotros mismos. Pensamos
que somos, pero no somos, somos otros. O sea, son otros que viven en nuestra realidad. Por eso muchos en América Latina son racistas. Desalienar al hombre, ¿por qué no son ellos mismos? Porque somos un solo cuerpo social, pero el cuerpo social. Podemos ser diferentes, pero siendo un pueblo consolidado que vive en la armonía, siendo colombiano, siendo mexicano, siendo haitiano, siendo dominicano, etc. Por eso la obra fanoniana se ubica en la desalienación. Porque esa alienación es de naturaleza casi intelectual, porque hay colonización en el saber, en el ser y en el quehacer de cada uno de nosotros. Desalienar al hombre es liberarlo de los prejuicios discriminantes, es decir, de la sucia historia, sale histoire, el colonialismo. Walter Mignolo dice: ya no se trata de las puertas que conducen a la verdad, a la teía, sino a otros lugares, a los lugares de la memoria colonial, donde se teje el pensamiento decolonial. Eso es interesante. En el colonialismo, las verdades oficiales son verdades superficiales. Son verdades para con el europeo, que pone en valor, que pone de manifiesto el pensamiento europeo. No son verdades universales que ponen en valor todas las culturas. Por eso, desde la decolonialidad, es inevitable buscar otra vía, otra forma de plantear las preguntas, otra forma de problematizar nuestra realidad. La colonialidad es la contrarrevolución, porque está presente en el ser, en el poder y sobre todo en el saber. Es tan sutil, no nos damos cuenta de ello, no nos damos cuenta que no somos nosotros quien pensamos, sino otros que piensan en nosotros. Por eso la colonialidad toma invisibilidad en las esferas económicas, sociales y capitalistas. Nuestra revolución es un simple cambio de formas, pero no fue una revolución que se adentra en las esencias. Hay que reconocerlo. Si no reconocemos esto, en América Latina vamos a tener países como Colombia, México, Haití. Vamos a tener países donde la gente vive de forma oprimida, donde la gente vive en la miseria. ¿Por qué no hay un Corea del Sur en América? ¿Por qué no hay en América Latina, perdón? ¿Por qué no hay un país rico en América Latina? Algo que estamos haciendo mal desde la educación, desde la concepción filosófica de nuestra existencia. Hay que plantear bien esto. Bien. José Ramón Fabelo Corso, que fue mi asesor de tesis, tiene en un artículo, dice lo siguiente: la colonialidad abarca la lógica cultural y sobrevive al colonialismo mismo. Se disfraza de verdades supuestamente absolutas. Se disfraza de verdades supuestamente absolutas. Si escuchas este audio video, no olvida por favor de compartir esta información, de darle like, de suscribirte a nuestro canal y de ayudarnos a hacer llegar toda esta investigación a otras personas, por favor.
Voilà, entonces José Ramón Fabelo dice: la colonialidad abarca la lógica cultural y sobrevive al colonialismo mismo. Se disfraza de verdades supuestamente absolutas. Eso es la colonialidad. Estamos hablando acerca de mi examen profesional y de mi tesis de la maestría en filosofía. Soy filósofo, soy haitiano, soy profesor. Por favor, comparte esta información y suscríbete a nuestro canal Los Humanistas. La discusión libre. Desde la discusión libre podemos abrirnos camino a través de errores y prejuicios hacia perspectiva total, que es la verdad que vale para todas las culturas, que no es una verdad que pone en valor a unos y desprecia a otros, no, una verdad que pone de relieve la esencia humana, que seas negro, indígena, latino, americano, asiático, etc. Frantz Fanon, la teoría de Frantz Fanon es una teoría viajera. Es un viaje hacia un nuevo comportamiento del colonizado en el mundo. Va del sur hacia el norte, dialoga con el blanco, invita al blanco a tener un comportamiento diferente. Invita a dialogar. Porque el pensamiento de Fanon, lo que es interesante en este diálogo fanoniano es que invita a dialogar. Es la riqueza del pensamiento decolonial, ¿no? Es un diálogo. Dialoga con otras culturas. Ya vamos a dialogar con los autores europeos. A ver, ¿por qué dices lo que dices? A ver, pues vamos a confrontar. Es una dialéctica la obra de Frantz Fanon. Una dialéctica de la cual podemos encontrar una síntesis donde podemos tener una paz que vale para todos los seres humanos, una paz que pone de valor a todas las culturas y que nos invita a vivir como humanos, no como en la Europa nazi, no como en la Europa colonial, no como en la discriminación, no como en la miseria, etc. Dialoga con las otras verdades, porque todos los países descolonizados pueden encontrarse en su obra. Todos los países colonizados, descolonizados, se encuentran en la obra de Frantz Fanon. Si lees a Frantz Fanon, puedes encontrarte en su obra. A Fanon no te deja indiferente, o lo amas o lo desprecias. En la obra de Frantz Fanon hay una sutil crítica a la ontología hegeliana. Es decir, la obra provee la base para una concepción alternativa de la relación entre amo y esclavo. Hay que decir que la obra de Frantz Fanon, al decir amo o esclavo, no tiene nada que ver, de la obra de hegeliana no tiene nada que ver con un esclavo negro, un esclavo, no. La obra de hegeliana habla de esclavo. Puede ser un blanco, puede ser un latino, etc. Y amo puede ser un negro, etc. Bien, en este sentido, Fanon critica porque dice que el nombre no es nada más negatividad. No es nada más confrontación. Por eso su obra contribuye también a una evaluación más general de la ontología a la luz de la colonialidad y de la lucha por la descolonización.
La pregunta fanoniana hacia el humanismo formal problematiza la descolonización del ser en el quehacer, en la acción, porque nos percatamos que la existencia precede a la esencia. La historia no determina el presente de mí, el presente, ni tampoco el futuro. La historia no puede determinar, es un instrumento para comprender el cómo se vive y mejorar el por qué se vive tal como se vive, si se merece mejorar. No hay un determinismo fatal. La historia del afro no se resume en el racismo. Si por ello, si el afro usa bien su raciocinio y la acción que da sentido a su existencia, puede cambiar el sinsentido racial, puede cambiar su existencia. Pero para ello hay que cuestionar, hay que pensar, hay que tener una educación que nos invita a cuestionarlo todo, que nos invita a cuestionar esa realidad, la forma de vivir. Sin esto no es posible. Nuestra existencia no es posible. O sea, una existencia que se vive plenamente. ¿Vale? Bien. En efecto, por ello, si se vulneran los derechos de un grupo étnico, todos los derechos de los otros pueden ser vulnerados. Si oprimimos en América, entonces se pueden oprimir también en África. Se pueden oprimir al otro en África. Por eso a veces los chinos dicen, mira, cómo tratas a tus inmigrantes, de qué derecho te gozas para criticarnos. Entonces es una dialéctica, porque si se vulneran tus derechos, también me pueden vulnerar los míos. Por eso defender al otro del trato discriminatorio no solo es un derecho, sino es un deber de los demás y constituye una forma de defenderse a sí mismo. Eso ya es una filosofía en acción. Una filosofía que se convierte en algo global, capaz de pensar bien la totalidad humana, ya sea africana, europea, asiática, indígena, etc. Porque si la ideología no va de la mano con la acción concreta que dignifica al ser humano, es demagogia. Es demagogia. Cuando los latinos o afroamericanos se preparan, nos damos cuenta que pueden degollar, pueden sobresalir en sus respectivas profesiones. Por ejemplo, el caso de Obama. La televisión a color se hizo en México. Perdón por el ruido. Espero que no afecta tanto la calidad del audio. Por ejemplo, tienes a Obama, tienes a muchos latinos que sobresalen en sus áreas. Entonces, no hay inferioridad. El caso de Barack Obama resulta un buen ejemplo, lo cual demuestra que no existe una inferioridad congénita entre los seres humanos, sino una falta de oportunidades en el plano económico, en el plano socioeconómico. Eso es fundamental. Y llegó a la conclusión de que el racismo también es una cuestión de comportamiento. Todo está en cómo uno se comporta frente al otro. Ya que si uno se comporta y se cree que es inferior, de antemano es un ser inferior. En psicología hay un principio conocido como la profecía que se cumpla a sí misma. Dicho de otro modo, si lo creemos, lo creamos. Los autores decoloniales aportan muchas ideas en este aspecto, como conceptos tales como la decolonialidad del ser, del saber y del poder. Si lo creamos, lo podemos creer. Si lo creemos, lo podemos crear.
estar a salvo de aquello que contamina la existencia es fundamental para sobrepasar las heridas del pasado. Ante ellas, nada es posible. Porque tampoco se puede pelear contra ellos. Están ahí. Lo único que se puede hacer es superarlas desde lo mental y la acción que edifica al momento presente, porque solamente la acción puede transformar lo horrible de la colonización en algo diferente o constructivo. Muchísimas gracias. No olvides de suscribirte a mi canal y comparte por favor esta linda información. Déjanos nuestro amor. ¿Qué piensas sobre esta exposición? ¿Cuál es tu punto de vista? Si tienes pregunta, puedo hacer otro video. Bienvenido a mi canal y comparte por favor toda esta información.